Amados hermanos, volvemos después de un periodo vacacional que espero que haya sido muy reparador para cada uno de nosotros y que nos haya permitido reflexionar muchísimo acerca de la bondad de nuestro Dios al haber enviado a su Hijo para morir por nuestros pecados y haber vencido la muerte al resucitar al tercer día para darnos salvación, y que esa salvación debemos honrarla con nuestra manera de vivir. Estamos en este domingo 24 de abril para poder continuar con nuestro estudio que habíamos dejado pausado por apenas una semana acerca de la epístola de Primera de Pedro. Y precisamente en esta ocasión vamos a concluir con el capítulo 2, llegando así justo a la mitad de nuestro estudio. Y pues sin duda que el Señor va a darnos muchísimas enseñanzas en este día. Tomémonos un momento para reflexionar acerca de que Dios nos ha puesto en el mundo para llevar el mensaje de salvación. Esa misión no nos hace estar fuera del mundo, estamos acá, en medio del mundo. Por lo que, mientras estemos en medio del mundo, debemos mantener un testimonio digno de la santidad de nuestro Señor, digno de la santidad de ese que nos ha enviado a predicar su palabra. Oremos entonces, mis hermanos, para que Él nos esté dando la sabiduría necesaria para que podamos cumplir con esa misión tan importante que nos ha encomendado, y que, si bien es cierto, es una encomienda colectiva para toda la iglesia, cada uno debe hacer la parte que le corresponde para poder honrar esa salvación preciosa que el Señor nos ha regalado. Vamos a poner en contexto la lección de este día. Hemos ya transcurrido bastante del capítulo 2 de Primera de Pedro, y pues el autor nos ha mostrado que debemos estar honrando a todos, temiendo a Dios, amando a los hermanos y respetando la autoridad. Aquel versículo que se volvía tal vez muy duro, tal vez muy incómodo para cada uno de nosotros, porque ya de repente eso de amar al prójimo que pues no me cae bien, amar al prójimo que me ha hecho daño, amar al prójimo que no responde a mis intereses, no me gusta tanto. Y mucho más eso de estar honrando al rey, honrando a la autoridad, pues quizás me guste todavía menos, y yo me cuestione si realmente es eso lo que quiero para mí. Sin embargo, Pedro nos ha sido muy enfáticos, y lo que nos dice es que si no cumplimos con estas condiciones, no estamos cumpliendo nuestra misión. Un mensaje quizás un poco duro, un poco áspero para cada uno de nosotros, pero que sin la menor duda tiene que calarnos profundo, porque es precisamente la manera en la que nuestro Señor quiere que vivamos el día a día. Vamos a retomar algunos de los versículos que traíamos de la sesión anterior para poder comprender muy bien a qué se va a referir el autor bíblico, a sabiendas de que este día tendremos una lección quizás un poquito más incómoda que la anterior, porque Pedro va a tocar temas sensibles, temas que probablemente me dejen un poco pensativo, y si le incomoda el mensaje es porque usted está leyendo y aprendiendo de manera correcta. Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ciertamente este versículo nos deja muy en claro que esa libertad que el Señor nos ha dado a través de su misericordia es para salvación de nuestra alma, pero no es para que hagamos en esta tierra lo que mejor nos parezca. Somos libres porque hemos escogido voluntariamente temer al Señor y seguir sus mandamientos. De lo contrario, esa libertad pues simplemente no vale absolutamente nada. Nos manda entonces a honrar a todos, a amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey.
Este versículo que se convirtió en una parte quizás incómoda, quizás un poco apretada dentro de nuestro esquema de creencias, pero que pues el Señor nos lo pone y nosotros no somos quien para contradecirlo. En ese versículo entonces quiero que reflexionemos una y otra vez. Es un versículo que me gustaría que usted memorice porque sin ninguna duda que nos trae muchísima enseñanza. Y bueno, como estamos hablando de autoridad, pues Primera de Pedro va a poner sobre la mesa una reflexión nuevamente en imperativo, es decir, Pedro nos está dando una indicación que no se nos va a hacer nada cómoda. Una indicación en Primera de Pedro 2:18 que va a saber muy amargo, que va a caer como un baldazo de agua fría para nuestra vida cotidiana porque no es lo que nos agrada escuchar. Criados, fíjense cómo comienza, criados. Y voy a definir qué es eso de criado para que nos quede a todos muy, muy claro. Cuando en la época bíblica se hablaba de un criado, se estaba hablando de un sirviente de paga, de un sirviente empleado. ¿Por qué había que hacer la distinción? Porque la esclavitud era legal en ese momento. Por lo tanto, no todos los sirvientes eran necesariamente libres. Es por eso que había que hacer la distinción entre esclavo y criado. El esclavo no recibe paga, es propiedad del patrono. En cambio, el criado es un empleado como ahora mismo lo conocemos. Tiene un horario, tiene paga, es libre de hacer con su vida lo que mejor le parezca. Es por eso entonces que Pedro nos va a llamar criados. ¿Por qué? Porque Pedro quiere hacernos entender que somos libres, pero que hay que administrar bien esa libertad. Y vaya que aplica perfectamente para nuestro estatus en este momento, para los que tenemos un empleo. Somos al final personas que desempeñamos una labor a cambio de un salario. Para llevarlo a los tiempos bíblicos, somos criados. Criados, estar sujeto con todo respeto a vuestros amos. Y ahí ya no me gustó nada, que están sujetos, es decir, yo estoy en sujeción, estoy en obediencia y además con respeto. Y cuando habla de amos, pues evidentemente habla de mi jefe, si lo quiere llevar usted al campo moderno, al jefe, al empleador. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. O sea que no solamente es ser obediente, fíjese, no solamente es obedecer, también es respetar. Quiere decir que si su jefe le da una indicación y usted la cumple a cabalidad, pero mientras la cumple está cuchicheando con el compañero de trabajo acerca de lo tonto que es el jefe, o de lo malvado que es el jefe, o de lo incompetente que es el jefe, déjeme decirle, mi hermano, usted no cumplió con la indicación bíblica. Porque usted se sujetó a la indicación y la cumplió, pero no lo hizo con respeto. Pero si esto ya de por sí es un mensaje duro, vea lo que sigue. No solamente a los buenos y afables, es decir, a los buenos jefes, a los jefes amables, corteses, sino también a los difíciles de soportar. Y vaya que parece que Pedro no está en la época bíblica. Parece que Pedro está en un trabajo, en una empresa en pleno siglo XXI, porque es que está leyendo muy probablemente lo que usted tiene por jefe, una persona difícil de soportar. Pero lo que nos está diciendo entonces es, mire, obedezca y respete al jefe, aun cuando este no sea tan fácil de soportar. Mensaje complicadito, pero mensaje bíblico que hay que cumplir a cabalidad. Y voy a poner acá Mateo 5, 46, 47 como una amalgama a la
enseñanza que acabamos de tener, un complemento que me va a permitir comprender un poco mejor de a qué se está refiriendo el autor bíblico. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? La reflexión a la cual nos está llevando Mateo, que son palabras de hecho del propio Jesucristo, es, mire, ¿qué mérito tiene que usted ame al que lo ama? Eso lo puede hacer cualquiera, eso no tiene ninguna ciencia. De hecho, pues para eso ni siquiera necesita usted ser transformado por Cristo. Entonces, ¿qué mérito tiene? Para poderlo entender, hay que irnos al contexto de lo que venía hablando Primera de Pedro. Primera de Pedro nos venía diciendo que tenemos que ser sacrificios vivos delante de la sociedad para que nuestro comportamiento predique el Evangelio. Por lo tanto, si usted obedece y respeta solamente al jefe bueno, ¿y qué mérito hay en eso? ¿Qué diferencia hay con el no converso? Ninguna, en absoluto. Quiere decir que usted no está cumpliendo la misión si se comporta de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque para cumplir con el trabajo y respetar al jefe, pues están los no creyentes. Pero el creyente cumple ambas condiciones y lo hace con excelencia. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro nos viene arrastrando desde hace ya bastantes versículos el que nuestro testimonio es nuestra mejor predicación. Y esa predicación es en sí misma el cumplimiento de la comisión que se nos ha dado. Por tanto, un cristiano que está cumpliendo la misión es un cristiano que tiene un comportamiento impecable, incluso con aquellos jefes que son difíciles de soportar. Porque esto, continúa Primera de Pedro, merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Vean cómo es interesante que la redacción nos va a iniciar el versículo con, miren, esto que les voy a decir merece aprobación, merece alabanza, merece que se haga notar. Que si alguno, a causa de su conciencia delante de Dios, es decir, su convicción cristiana, se refiere a esos principios firmes que tenemos los cristianos acerca de lo correcto y lo incorrecto, acerca de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios no le agrada. Si a causa de esos principios sólidos sufre molestias padeciendo injustamente, entonces va a ser digno de que se le honre, va a ser digno de que se le apruebe. Cuando entonces nos vemos en una disyuntiva entre decidir lo que Jesucristo decidiría, porque al final me quiero parecer más a Cristo, y decidir por el lado contrario lo que mi carne me llama, lo que más me conviene a nivel terrenal, entonces, si yo tengo el tino de mantenerme firme en mi condición cristiana y tomar el camino que el Señor tomaría, eso merece la aprobación. Me parece que es muy relevante que usted memorice el principio bíblico de Primera de Pedro 2:19, porque cuando se tenga que enfrentar a una situación de disyuntiva moral, entonces usted podrá recordar que absolutamente siempre que escoja honrar el testimonio de Cristo, dando fe así de su salvación, entonces va a merecer la aprobación de nuestro Señor. Y no lo digo yo, lo dice precisamente el apóstol Pedro en la palabra de nuestro Dios. En ese sentido, entonces, la disyuntiva tendría que ser relativamente fácil de resolver. Simplemente voy a escoger lo correcto para poder ser aprobado por nuestro Señor. Y tenemos un versículo de refuerzo a esta idea, Mateo 10:38-39, y el que no toma su cruz
y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Fíjese, lo que nos dice en Primera de Pedro es que aquel que por causa de la conciencia en Cristo, es decir, ese principio cristiano sólido, se ve vituperado, se ve juzgado injustamente, se ve sufriendo por hacer lo correcto, entonces va a ser aprobado. Y en Mateo 10, 38-39 nos pone el otro lado de la moneda. Y el que no toma su cruz, es decir, el que no se apropia de los principios cristianos, el que no toma la decisión en el sentido de Cristo y sigue sus pasos, eso dice, sigue en pos de mí, es decir, el que no camina como Cristo lo haría, no es digno de Jesucristo. Para ponerlo en blanco y negro, mi hermano, si usted se aferra a sus principios cristianos, usted es aprobado por el Señor. En cambio, si usted deja de lado en su toma de decisiones los principios cristianos, usted no es digno de Cristo. Muy fácil, muy fácil. La Biblia nos los deja muy fácil de comprender. Y claro, complementa. Y el que halle su vida, es decir, el que priorice su vida, el que priorice su bienestar terrenal, por supuesto, el que priorice su deseo carnal, entonces perderá su vida. Priorizó la vida terrenal, perdiendo la vida espiritual, perdiendo la eternidad. En cambio, el que renuncie a ese deseo carnal en la vida terrenal, por causa de Cristo, hallará la vida en el campo espiritual, hallará entonces la vida eterna. Nos está poniendo entonces el Señor, a través de estos versículos, una forma muy fácil de tomar decisiones cotidianas en el día a día. Siempre entonces que sus principios cristianos se vean entredicho en una toma de decisiones, hágase una simple pregunta: ¿qué haría Jesús? Porque si yo sigo en pos de Jesús, seré aprobado. Si no, simplemente no seré digno de él. Primero de Pedro continúa: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Esto sería algo así como el dicho popular salvadoreño, que el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Pues básicamente eso es lo que nos está diciendo. Y cuénteme usted, ¿qué podría yo glorificar de alguien que es abofeteado producto de andar pecando? Es que no tiene sentido, es que él se lo buscó. Primero de Pedro lo que nos está diciendo es: miren, hermanos, ¿y ustedes qué creen que va a pasar si están alejados de los mandamientos del Señor? Pues nada, lo lógico que vaya a pasar, que tenga usted una vida de sufrimiento con abofetadas una tras otra, precisamente producto del pecado y las malas decisiones. Y nos presenta el otro lado: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¡Ey! Momento. ¿O es que acaso usted esperaba que dijera que si usted sigue los mandamientos del Señor no va a haber sufrimiento? Porque si era eso lo que usted esperaba que la Biblia dijera, me le hace falta conocer un poquito al Señor, porque es que el sufrimiento es parte de la vida. Nunca, jamás hemos de predicar que cuando nos volvemos cristianos dejamos de sufrir. Nunca podemos predicar eso, porque es una mentira. De hecho, lo que nos está diciendo el versículo 20 de 1 de Pedro 2 es que va a haber sufrimiento, y que si lo resistimos, si lo soportamos, es decir, si con el sufrimiento no se doblegan nuestros principios cristianos, entonces vamos a ser aprobados delante de Dios. Y no,
no tiene nada que ver con que seamos masoquistas ni nada por el estilo. Simplemente es que el soportar el sufrimiento por causa de Cristo es ganancia, en el sentido que se está probando nuestra fe y estamos perfeccionándola para el día en el cual nos encontremos delante de nuestro Señor. Continúa Primera de Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Estos dos versículos, 21 y 22, son muy completos. Hay muchos detalles ahí que me gustaría que podamos ir escudriñando. Lo primero que me llama la atención y que es muy necesario que tengamos claro es que el sufrimiento del cual viene hablando es un efecto de que fuimos llamados. Pues para esto fuisteis llamados. Está hablando del sufrimiento. O sea que fuimos llamados para el sufrimiento. Parece que nuestro Señor no nos había contado esto, porque muy probablemente solo nos hablaron de toda la parte bonita. Pero es que fuimos llamados a sufrir por causa del Evangelio. Entonces, si su vida cristiana es una vida cristiana libre de problemas, si su vida cristiana es un jardín de rosas, pues debería preguntarse, mi hermano, si realmente está teniendo una vida cristiana. Porque la vida cristiana no es un jardín de flores, es una vida cuya génesis del llamamiento es el sufrimiento por causa de Cristo. Y quiero que se entienda muy bien, no es que Dios sea un Dios sádico que disfrute con el sufrimiento, ni mucho menos. Lo que pasa es que por nuestra propia concupiscencia somos tentados. De ahí nace, de nuestra concupiscencia nace la tentación. Y nuestra fe es la contraparte, es el que se enfrenta a la tentación. Y esta fe entonces tiene que ser muy bien entrenada, tiene que ser perfeccionada para poder ser digna de estar en la presencia del Señor, habiendo derrotado la tentación. El sufrimiento entonces es producto de esa necesidad del cristiano de ir perfeccionando su fe, a sabiendas de que el Señor Jesucristo todo el tiempo va a estar con nosotros para darnos soporte, y por supuesto tenemos al Espíritu Santo como un consolador que nos anima, que nos guía, que nos impulsa hacia cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Así que fuimos llamados para eso, no para otra cosa. Y nos lo explica el por qué. Porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, fíjese, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Es decir, si Cristo, que no pecó, si Cristo, que fue santo, si Cristo, que no mintió, fue vituperado, fue maltratado, fue despreciado, fue asesinado, y todo lo soportó humildemente, y ustedes están siendo llamados para ser como Cristo, entonces el cristiano tiene que soportar precisamente las pruebas. Y voy más allá. Recordamos que hace unos versículos, cuando en Primera de Pedro se hablaba de las pruebas, nos decía que éstas nos deben producir gozo. Gozo porque quiere decir que nos estamos acercando más a Cristo con cada prueba que vamos soportando. ¿Ven cómo entonces la vida cristiana es mucho más que una oración entregando mi corazón, pidiendo salvación, leer la Biblia en un año y asistir a la iglesia? No, mi hermano, la vida cristiana va muchísimo más allá, muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de tener una vida en santidad
para que nuestro sacrificio vivo, es decir, para que nuestro actuar el día a día sea digno de Cristo y que sea aprobado. Y eso solo puede pasar mediante la prueba que perfecciona nuestra fe. Hablando de Cristo siempre, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Fíjese que 1 de Pedro 2:23 va a dar una caracterización del Señor Jesús un poco diferente a como en otras partes de la Biblia se describe, porque digo, siempre se describe como una persona mansa y humilde de corazón, pero vamos que es que 1 de Pedro 2:23 le está dando una descripción que se pasa de ahí, porque pone algunos ejemplos concretos. Y recordemos que como los cristianos estamos en pos de ser como Cristo, por lo tanto, estos son los ejemplos que deberíamos cada uno de nosotros estar siguiendo como cristianos. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y usted dirá, sí, pero es que yo no maldigo a nadie. Bueno, usted no maldice a nadie, pero cuando se le atraviesan en la calle y el otro se tira al alto, pues yo nunca he oído a nadie que saque la cabeza y enérgicamente le grite al agresor vehicular, que Dios te bendiga por lo que acabas de hacer. No. ¿O usted lo ha hecho acaso, hermano? Porque si usted le grita, no es para decirle un versículo bíblico, ni para desearle un bonito día. ¿Qué le grita a usted, hermano? No, momento, no lo vamos a decir. Solo piense, solo recuerde lo que hizo. Y entonces, eso también es maldecir. O cuando viene su jefe y le da una indicación, quizás con unas palabras un poco altisonantes, y usted cumple, pero no lo respeta. Va refunfuñando, va deseándole el mal. O peor aún, va comentando lo que está deseando con sus compañeros de trabajo. Y luego, cuando padecía, es decir, cuando tenía sufrimiento, no amenazaba, no respondía de manera agresiva. Y vaya que a Jesucristo sí que le maltrataron. Hermano, le latigaron, le golpearon, lo clavaron, le dieron vinagre, le metieron una lanza en el costado. Es que a Jesucristo realmente lo hicieron sufrir. Y yo le pregunto, ¿Jesús no tenía todo el poder para fulminarlos ipso facto? Claro que lo tenía. Pero su mansedumbre como testimonio ante los demás no lo permitía. Y fíjese, usted dirá, sí, mire, pero es difícil, Jesucristo lo lograba, pero porque era Jesucristo. Pero a mí no me diga de eso, yo voy a gritarle al que se me atraviesa, porque es que es un individuo que no debería manejarme, me agredió. ¿Cómo puedo entonces parecerme más a Cristo en este sentido? 1 de Pedro 2:23, al final me deja la clave. ¿Qué es lo que hacía Jesús para cumplir con estos preceptos? Sino encomendando la causa al que juzga justamente. Cuando a usted le hagan sufrir, cuando a usted le agredan, cuando a usted lo empujen a la desesperación y a la pérdida del control, recuerde, es que usted no es el juez. Usted no puede hacer justicia. Usted le va a entregar la justicia al juez justo y que Dios se encargue. Si no, yo le hago una pregunta, una reflexión muy sencilla. ¿Quién cree usted que es más temible como juez? ¿Usted, que tiene capacidades finitas, o Dios, que además de ser un juez justo, es un Dios omnipotente? ¿No cree entonces que vale la pena mejor dejarle al Señor que sea el juez de este asunto?
Mateo 11:29 nos va a llevar entonces a una reflexión. Llevad mi yugo, dice Jesucristo, sobre vosotros. El yugo era una pieza que se le ponía como carga a las bestias para que no se desviasen del camino. Era una carga muy pesada, era una carga incómoda, pero que les mantenía permanentemente enfocada su vista en donde tenían que llegar. En este sentido, cuando Jesús dice, tomad mi yugo, pues básicamente lo que está diciendo es, mire, aunque vaya a sufrir con él, pero manténgase enfocado en la misión que les he encomendado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi hermano, ¿y qué pasa si yo siento angustia? ¿Qué pasa si yo no encuentro sosiego en la vida? ¿Qué pasa si yo todo el tiempo estoy abatido, estoy afligido? ¿Qué pasa, mi hermano, si yo no encuentro el camino porque todo el tiempo estoy preocupado por el día de mañana, porque todo el tiempo estoy preocupado por el compañero de trabajo que me hace cosas que me molestan, todo el tiempo estoy preocupado porque me van a quitar el trabajo probablemente, todo el tiempo estoy preocupado porque mi jefe me trata de una u otra forma, todo el tiempo estoy con el alma abatida? ¿Cuál es la clave? Llevad el yugo del Señor y aprender de Él, que era manso y humilde de corazón. Si empezamos a ser más mansos y humildes de corazón, como ya nos lo ha pedido Primera de Pedro, entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? Descanso para nuestras almas. Descanso, paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Gálatas complementa, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi hermano, ¿quiere usted tener paz en su alma? Aprenda la mansedumbre, que además es el fruto del Espíritu. Es decir, que si usted es verdaderamente cristiano, esa mansedumbre tiene que ser una de sus características. Y concluye Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo, está hablando de Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Por si no le quedaba claro, mi hermano, por si no le quedaba claro y usted dice, es que eso de ser manso es para débiles y yo no soy débil. Hermanos, es que usted estaba muerto en sus pecados y no se merecía levantarse de ahí. Jesucristo lo levantó para vida por misericordia. Así que la mansedumbre no es una alternativa. La mansedumbre es el fruto de entregarle mi vida a Jesús. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Volvamos entonces al Señor, que es quien nos pastorea, que es quien nos dio la vida, y seamos como Él, mansos y humildes de corazón. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y que nos dé muchísima sabiduría para que esa mansedumbre se vuelva el día a día de nuestra manera de vivir para la gloria de nuestro Dios.